Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Deuteronomio 8, 1 y 2, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es cortante como espada de doble filo, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Gracias, Señor, por ella. Bendice a toda esta congregación en esta mañana y permite que a través de tu siervo podamos ministrar tu palabra para edificación y bendición de toda la iglesia. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, en esta mañana el título del mensaje que queremos ministrar con la ayuda del Señor es: para vencer los obstáculos hay que seguir las instrucciones. Para vencer los obstáculos hay que seguir las instrucciones. Seguir las instrucciones es lo que nosotros necesitamos cada día. Cuando empezamos a estudiar en las escuelas, los libros de texto son el manual de instrucción que nosotros recibimos para poder crecer en el grado escolar. Los libros de texto se convierten en nuestros aliados, se convierten en nuestros amigos. Así que cuando también nosotros vamos a una carrera universitaria, se requiere que también sigamos muchos manuales de instrucciones para nosotros perfeccionarnos en la carrera que vamos a estudiar. Muchos libros de historia, libros de geografía, de matemáticas, libros de ciencias naturales, en fin, una diversidad de libros de diferentes ciencias que nosotros debemos estudiar para prepararnos para poder ser buenos y correctos profesionales. Necesitamos seguir las instrucciones de aquellas personas que se esforzaron para que nosotros pudiéramos tener ese legado de conocimiento que encontramos impreso en esos libros. Así que, amados hermanos, se requiere seguir instrucciones si queremos alcanzar algunas metas u objetivos en nuestra vida diaria. Sin lugar a dudas, el manual para todo ciudadano de diferentes países es la Constitución que regula esa nación. La República Dominicana, nosotros tenemos la Constitución de la República, la cual señala cuáles son las leyes, reglamentos u ordenanzas que nosotros como ciudadanos estamos llamados a someternos, a respetar y a seguir las instrucciones. Por eso, cuando vamos en un vehículo, tenemos que respetar las leyes de tránsito. Cuando sabemos que el semáforo está en rojo, es una clara indicación de que nosotros no debemos atravesar esa calle. Porque si así lo hacemos, hay un manual, un instructivo de la ley de la República Dominicana, de la ley de tránsito, que señala que por violar unos de estos preceptos, entonces nosotros vamos a ser amonestados por la autoridad de turno que regula esas funciones. Así que para no violar las leyes debemos seguir las instrucciones. Si no seguimos las instrucciones, entonces estamos en franca violación. De la misma manera como nosotros respetamos la Constitución de la República para seguir las leyes y ordenanzas, de igual manera la Biblia es el libro, el manual de Dios que ha dado para toda la humanidad. Aquí está la ley moral,
la ley escrita, la ley de Dios, para que a nosotros nos vaya bien. Cuando Dios da ordenanzas en torno a su palabra, lo hace para nuestro bien. Dios no quiere el mal para ninguna persona, sino que quiere que a nosotros nos vaya bien en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, amados hermanos, si nosotros no seguimos las instrucciones, es probable que encontremos obstáculos en nuestra vida diaria. Si no seguimos las instrucciones de Dios, en nuestra vida espiritual pudiera verse afectada por diversos obstáculos que pudieran aparecer. De igual forma, también en muchas ocasiones el Señor, cuando tiene propósitos con nosotros, permite que aparezcan algunas situaciones difíciles que pudiéramos llamar obstáculos, pero el Señor lo permite con un fin de que nosotros podamos crecer, de que nosotros podamos avanzar. El pueblo de Israel fue un pueblo que encontró muchos obstáculos en el camino hacia la tierra prometida. Dios llama a este pueblo a libertad, y nosotros vamos a ver que cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo llama de casa de servidumbre, lo llama luego de esta nación haber estado 400 años sometida a la esclavitud de los egipcios. Pero llegó el tiempo del cumplimiento de Dios, el tiempo en que aquella nación tenía que salir de Egipto para ser una nación libre, y que Dios la pudiera usar como ejemplo de una nación poderosa, de una nación que obedecía a Dios, para que fuera ejemplo para otras naciones del mundo. Y nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel atravesó muchas situaciones difíciles. Dios permite que nosotros atravesemos por situaciones de dificultad. Dios permite que nosotros atravesemos a través de diversos obstáculos para Él darnos la bendición que tiene preparada para nosotros. Nunca una bendición que Dios da viene sin que el hombre o la mujer de Dios tenga algo que hacer. Se requiere de parte del hombre un esfuerzo para poder conquistar esa bendición que Dios le va a dar a su pueblo. Lo único en lo cual nosotros no debimos habernos esforzados fue para alcanzar la salvación, porque fue un regalo de parte de Dios. Pero hay muchas bendiciones que Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte para Él hacer la otra. Así que el pueblo de Israel le había sido dada una nación, una tierra prometida que fluía leche y miel. Pero poseer esta tierra le iba a costar un gran esfuerzo a este pueblo. No era tan fácil para este pueblo salir de Egipto, cruzar y decir: ya yo llegué a la nación, ya llegué a la bendición inmediatamente. Se requería que aquel pueblo que había tenido una mentalidad de esclavo ahora cambiara su mentalidad y pudiera apreciar la bendición de la tierra a la cual Dios le iba a introducir. Dios tenía que procesar este pueblo. Dios tenía que trabajar con este pueblo, porque este pueblo con mentalidad de esclavo no iba a poder administrar la bendición de la tierra prometida que Dios le estaba dando, una tierra útil para la agricultura, una tierra útil para el ganado, una tierra que en sentido figurado fluía leche y miel. Pero vemos, amados hermanos, el cuadro de este pueblo, y que nos sirve a nosotros como ejemplo de las situaciones que se nos pueden dar a nosotros en el día a día. Vemos cómo el pueblo de Israel, después de haber sido sometido a la esclavitud por 400 años, y además de ser sometido a muchos vejámenes, muchos trabajos forzados en aquella nación de Egipto, tiene el tiempo de su liberación. Y vemos que este pueblo sale de Egipto como esclavo a la libertad, pero inmediatamente este pueblo sale a la libertad, fue perseguido por el ejército de Faraón. Inmediatamente se da la orden de salida. Faraón prepara su ejército para caerle atrás al pueblo de Dios. Vemos cómo Dios permite que esta nación salga en libertad, pero inmediatamente vemos el aguijón del enemigo
detrás del pueblo para volverle a esclavizar. Así que el pueblo de Israel se ve en una encrucijada más adelante entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, que es lo que tiene delante. El pueblo sale a una libertad que el Señor le da, pero mientras van caminando se dan cuenta que el ejército de Faraón viene detrás de ellos y que adelante de ellos no hay otro camino sino el Mar Rojo. Imagínese usted cómo pudiera este pueblo haber reflexionado, y todos sabemos los pensamientos que tuvieron ellos en aquel momento, y se quejaban y murmuraban de Dios y decían: mejor que nos hubiera dejado en Egipto, nos trajo para matarnos aquí afuera. Y esa era la manera de pensar del pueblo hebreo al cual Dios le había dado la libertad. Pero Dios tenía que mostrarle mucho su poder a este pueblo, así como ya se lo había mostrado en Egipto con aquellas plagas. Dios le había mostrado cuán poderoso era Él al pueblo de Israel, para que cuando el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, entonces se diera cuenta que había un Dios todopoderoso que estaba con el pueblo. Sin embargo, el pueblo, a pesar de haber visto los milagros de Dios en Egipto, ahora empieza a quejarse y a dudar del poder y la soberanía de Dios, cuando comienza a quejarse al verse entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Es como cuando nosotros tenemos una situación de dificultad, que no encontramos una salida, y comúnmente decimos que estamos contra la espada y la pared. Asimismo nos encontramos en muchas ocasiones nosotros contra la espada y la pared. En esta ocasión el pueblo de Israel estaba contra el ejército de Faraón y contra el Mar Rojo. No había camino, no había oportunidad para este pueblo. Pero ahí vino la intervención milagrosa del Señor, que le abre el Mar Rojo en dos para que el pueblo pueda atravesar por tierra seca. Eso nos habla a nosotros del poder del Dios Todopoderoso. Y una vez que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, no sale a un lugar de remanso, empieza una travesía a través del desierto. Sale del Mar Rojo al desierto. Vemos que sale de Egipto y encuentra el camino entorpecido por el Mar Rojo. El Mar Rojo se abre, cruzan el Mar Rojo, pero no vienen a un remanso de paz, no vienen a un tiempo de hermosura, sino que ahora la cosa se aprieta más, porque llegan a un desierto. Y el mar representa la imposibilidad para el hombre. Y yo no sé qué mar pudiera estar haciendo ver que todo es imposible para ti. No sé qué mar tú puedes estar cruzando que no veas una esperanza. No sé qué mar puede estar atravesando que no vea una luz al final del túnel. Quizás sea el mar de la desilusión, quizás sea el mar de la desesperanza, donde ve las inmensas olas de este mar que te pueden hacer sucumbir. No sé por qué mar ahora mismo tú pudieras estar atravesando, que siente que la fe está menguando, que siente que te está faltando la fe para continuar hacia adelante. Quizás tu fe haya menguado tanto porque dices: he sobrevivido a las olas del mar, pero en lugar de venir descanso a mi vida, he salido a un bravo desierto donde solo veo caminos desolados y serpientes ardientes que entorpecen a cada momento mi camino. Ese es el cuadro que se puede presentar en la vida de una persona que está esperando una bendición de parte de Dios, pero en lugar de ver esa bendición abierta, encontramos caminos escabrosos, caminos difíciles, y vemos que realmente Dios está procesando nuestras vidas a través de esas dificultades. Pero el Señor nos dice en esta mañana que no perdamos la fe, porque si fue Él quien abrió el mar para que Faraón no te matara,
también abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad para que puedas sobrevivir, porque el Señor tiene planes y propósitos en tu vida para hacerte bien. Nunca piense que el Señor tiene algo en tu contra. Nunca lo puede pensar de esa manera. Pero es que yo estoy viendo que no veo nada de parte del Señor. Tengo tanto tiempo en estos caminos y no estoy viendo una bonanza, no estoy viendo una puerta que se abre, no estoy viendo un camino en medio de esta situación difícil. Pero el Señor te dice que tienes que esperar, que es en su tiempo, que es en el tiempo de Él donde viene la provisión para nuestra vida. Vemos que el pueblo de Israel, luego de salir, atravesar el Mar Rojo, entonces comienza a caminar a través del desierto. Pero para poder entrar a la tierra prometida, no era tan fácil tampoco. Tuvo que atravesar ahora otro obstáculo que se presentaba en su camino, y este era el río Jordán, caudaloso en ese lugar para poder atravesar y llegar a la tierra de Canaán. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, de cuántas situaciones difíciles se pueden presentar a la hora de uno esperar conquistar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas? No es tan fácil. Hay que vivir una vida de renuncia a la carne para nosotros podernos mantener firmes en estos caminos y poder prevalecer para poder conquistar la bendición que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere hacernos buenos administradores de esa bendición que Él tiene para nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos para que cuando venga esa bendición sepamos valorarla, sepamos administrarla, y que esa bendición no se convierta en una situación adversa para nuestra vida. Porque muchas veces hay cosas que son en realidad una bendición, pero entonces pueden afectar incluso nuestra vida espiritual si no sabemos administrar correctamente esa bendición que Dios nos da. Por eso Dios quería darle una bendición a este pueblo, llevarlo a la tierra prometida, pero con esa mentalidad que tenía el pueblo en ese momento, Dios le hacía entonces un daño grande entregarle esa bendición a un pueblo que no sabía cómo administrar esa bendición. Así que necesitamos ser preparados por el Señor para poder administrar la bendición que Dios nos da. Y para eso se hace necesario que nosotros sigamos las instrucciones de Dios para no encontrar los obstáculos en el camino. Y que si aparecen obstáculos por nosotros seguir las indicaciones de Dios, no hay ningún problema, porque es Dios que nos ha indicado el camino. No importa lo que aparezca, no importa que aparezcan serpientes ardientes, si es el camino que Dios nos ha señalado que debemos caminar. Porque si es Dios que manda, es una bendición, se van a convertir en una bendición esos obstáculos, porque Dios lo va a convertir en una catapulta aún mayor para usted alcanzar su bendición. Ahora bien, si es que usted no sigue las instrucciones de Dios y aparecen obstáculos, entonces esos obstáculos sí realmente se van a convertir en un estorbo para su vida espiritual. Así que allí aparece un nuevo obstáculo para el pueblo de Israel, el río Jordán. Había que atravesarlo para poder entrar a la tierra prometida. Así que Dios da instrucciones a los sacerdotes de qué tenían que hacer para que el río entonces se secase, se represase y ellos pudieran atravesar en seco a través del río Jordán. Así ocurre. Los sacerdotes ponen el pie en el agua, inmediatamente el río se represa río arriba y el pueblo de Israel puede cruzar en seco hasta llegar a la tierra prometida. Sin embargo, amados hermanos, como registra la palabra en Números capítulo 32, hubo dos naciones que no entraron, que no cruzaron el Jordán y se quedaron en la otra orilla.
fueron las tribus de Rubén y de Gad. También allí se quedó la media tribu de Manasés, porque ellos vieron que aquel territorio se prestaba bastante para el ganado. Y tanto la tribu de Rubén como de Gad y la media tribu de Manasés eran tribus ganaderas que se dedicaban al ganado. En otras palabras, no quisieron atravesar el nuevo obstáculo que se presentaba para Dios introducirlo al lugar de la correcta bendición que tenía para ellos. Pero ellos prefirieron el ganado a Dios. Prefirieron aquella tierra a Dios porque pensaron en su ganado. No pensaron en su comunión que debían tener con Dios. No pensaron que del otro lado del río era que iba a estar el altar para adorar a Dios. No pensaron que del otro lado era que iban a estar los sacerdotes asignados para los rituales religiosos. Ellos prefirieron quedarse al otro lado del Jordán y no atravesar el Jordán para introducirse a la tierra prometida. De la misma manera, amados hermanos, muchas veces nosotros estamos tan cerca de recibir esa bendición de parte de Dios. Y a veces preferimos quedarnos a escasos metros porque pensamos que ya ahí está la bendición de Dios. Y no cruzamos al otro lado donde está la perfecta voluntad de Dios. Es muy bueno nosotros en lo natural, ver las cosas naturales y sacarle provecho a las cosas naturales, como quiso hacer esta tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, de quedarse en posesión de esos territorios, porque allí eran muy hábiles esos territorios para apacentar el ganado. Vieron lo natural en lugar de ver lo espiritual. Y en estos caminos, amados hermanos, debe prevalecer lo espiritual sobre lo natural. Muchas veces nos esforzamos tanto para las cosas naturales que descuidamos las cosas espirituales. Y esto no debe suceder, mis hermanos, que descuidemos lo espiritual por las cosas terrenales. Lo espiritual es lo que permanece para vida eterna. Todo lo demás perece. Un día partiremos, un día moriremos. Y todos los títulos, todas las cosas terrenales que pudiéramos haber alcanzado se van a quedar en esta tierra y quedarán posteriormente en el olvido. Pero cuando cultivamos una vida espiritual con Dios, cuando ponemos lo de Dios primero por encima de todo lo natural, entonces estamos siguiendo las instrucciones correctas de Dios y no van a haber obstáculos para que nuestra vida espiritual pueda tener tropiezos. Así que aquí vemos que el pueblo de Israel, una vez que cruza, las demás tribus que cruzan el río Jordán, que pasan a la tierra de Canaán, nos damos cuenta que una vez ellos introducidos en la tierra prometida, tenían que conquistar ahora la ciudad principal de Canaán. Allí estaba Jericó, una ciudad amurallada. Y aquí vemos cuántos obstáculos hay que atravesar para usted poder conquistar la bendición que Dios tiene para usted. Muchas veces en este camino nos desanimamos porque pensamos, ya yo he avanzado tanto, ya yo he caminado tanto y todavía este es el tiempo que no veo un refrigerio de parte de Dios. Y todavía este es el tiempo que no veo la mano de Dios actuando a mi favor. Nos desesperamos, nos impacientamos, no esperamos el tiempo correcto y oportuno de Dios. Y muchas veces cuando vemos los obstáculos, queremos evitarlo y no queremos atravesar por medio de ellos, como el Señor nos llama a brincar esos obstáculos para poder conquistar la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros.
Una vez salen del río Jordán, cruzan el río Jordán, ahora hay que conquistar la ciudad amurallada de Jericó. Una gran ciudad, grandes murallas que tenía esta ciudad. Y ahora el pueblo estaba temeroso, muchos estaban temiendo. ¿Y cómo vamos a poder lograr esto? Pero el Señor tenía su intervención milagrosa. Así que no pierda la esperanza nunca, por grande que sea el obstáculo, por grande que sea el problema. Si Dios está con usted, usted va a poder tener éxito y avanzar en medio de la dificultad. Siempre debe entender que Dios es más grande que el obstáculo. Dios es más grande que el problema que se pueda presentar a su vida. Así que su fe nunca debe menguar, nunca se debe impacientar porque no ha recibido al momento lo que usted entiende que ya hace tiempo debió haber recibido. Recuerde que el tiempo de Dios es perfecto y que todo lo hace bien en su tiempo. Pero vemos de qué manera milagrosa, todos conocemos cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel para conquistar la gran ciudad de Jericó. Dios le da órdenes, Dios le da instrucciones al pueblo para que los obstáculos caigan, para eliminar los obstáculos. Recuerde el nombre del mensaje: para vencer los obstáculos hay que seguir las instrucciones. Las instrucciones de Dios a veces parecen absurdas. En lo natural, aplicando la lógica humana, así nos parece a nosotros que son ideas absurdas las ideas de Dios, y a veces sentimos desesperanza porque creemos que eso no va a funcionar porque lo razonamos con una mente natural. Dios le dice a este pueblo que solamente tiene que dar vuelta alrededor de la ciudad. Y le da instrucciones claves y precisas. Le dice a los sacerdotes la manera ordenada, cómo cada uno de ellos tenía que caminar alrededor de esta ciudad. Y empiezan a dar vueltas alrededor de la ciudad. Primero dan 6 vueltas, una cada día. Y el séptimo día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, de todas aquellas murallas. ¿De qué manera cayeron las murallas? La Biblia nos dice que las murallas cayeron fruto de seguir las instrucciones de Dios. No usaron bombas para destruir las murallas. No usaron grúas retroexcavadora para destruir aquellas murallas. Solamente dando vueltas alrededor de las murallas cayeron. Solamente gritaron, tocaron al son de bocina, alabaron al Señor, y el poder de la alabanza hizo caer aquellos obstáculos que impedían que el pueblo de Israel entrara en posesión de la tierra prometida. Amados hermanos, seguir las instrucciones de Dios son las que nos resultan bien a nosotros. Cuando nosotros determinamos por nuestro propio medio las cosas que deben hacerse en nuestras vidas, entonces lo estamos haciendo de manera incorrecta. Si ya nosotros hemos sometido nuestra vida al señorío de Cristo, significa esto que Cristo es nuestro amo, dueño y Señor, y que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida como al Señor le agrada que nosotros lo hagamos, no bajo nuestro propio criterio, porque nuestro corazón muchas veces nos puede engañar a nosotros. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amados hermanos, debemos dejarnos dirigir por Dios. Debemos dejarnos que sean las instrucciones de Dios las que nosotros hagamos, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Pero algo interesante, mis hermanos, y es que ya cayendo las murallas, entonces vemos que ellos conquistan la ciudad, pero ahora aparecen nuevos obstáculos.
para el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta cómo el pueblo de Israel viene atravesando de obstáculo en obstáculo? Sale de Egipto, de donde eran esclavos. Viene Faraón detrás de ellos, aparece el Mar Rojo y lo estanca a ellos que no pueden cruzar. Dios interviene, le abre el camino. Ellos salen, pero salen a un desierto, un nuevo obstáculo fuerte, 40 años en el desierto. Luego del desierto, para poder poseer la tierra prometida, tienen que atravesar el río Jordán. Dios le abre, le seca el Jordán para que ellos también puedan llegar a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida, pero oh sorpresa, la ciudad es amurallada. Y ahí caen las murallas de Jericó. Pero una vez caen estas murallas, el nuevo obstáculo que encuentra el pueblo de Israel son los gigantes que habitan en aquellos lugares. Gigantes. Y el pueblo se amedrentó a causa de los gigantes que habitaban en aquel lugar. Y estaban todos temerosos porque creían que no podían conquistar aquella ciudad. Fíjense la falta de fe del pueblo. Un pueblo viendo los milagros de Dios, viendo las obras extraordinarias que Dios venía haciendo con ellos desde Egipto, donde allá con las plagas le mostró su poder, cuando le muestra su poder abriendo el Mar Rojo, cuando le muestra su poder librándole de mano del faraón, cuando le muestra su poder a través del desierto, enviándole comida cuando no había comida, enviándole agua cuando no había agua, dándole refugio y solaz durante las noches para que el pueblo no muriera de frío, y de la tarde le ponía una nube que le cubría el sol para que le diera sombra. Dice la palabra de Dios en este texto que leímos al inicio en toda su extensión, que la ropa de ellos nunca se envejeció. Oiga eso, de qué manera Dios cuidó a su pueblo, de qué manera Dios tuvo un trato especial con su pueblo en medio de la aflicción, en medio del desierto, en medio de los obstáculos. Ahí estaba el Dios Todopoderoso, mostrándose como el Dios grande y libertador a favor de cada uno de ellos. ¿Cómo es posible que la fe pueda fallar cuando usted tiene un Dios tan grande? Cuando Dios es tan poderoso y usted ha visto los milagros y el poder de Dios trabajar en su vida. No puede haber esa falta de fe en nosotros, de tirar la toalla, de desestimar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, mis hermanos, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, que Dios ordena, para que viva y sea multiplicado y entre y posea la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En esa primera parte del versículo 1 al versículo 10, Dios habla al pueblo de estas instrucciones. Le habla de la tierra que habrían de poseer. Y en la segunda parte del texto le habla de la manera como el pueblo tenía que trabajar para poder conquistar esa tierra, y que cuando la conquistara no se olvidara de Dios. Porque muchas veces, amados hermanos, cuando viene una bendición, a veces nos olvidamos de Dios, nos separamos de la obra de Dios. Y en lugar de acercarnos más a Dios, que provee una bendición para nosotros, lo que hacemos es que nos apartamos más del Señor, y esto no puede ser, porque la Biblia habla que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Yo siempre he visto y he trabajado, estudiado cada cosa que viene a mi vida, y yo veo si realmente eso es una bendición. Yo digo, ¿me acerca esto más a Dios o me quita el tiempo con Dios? Entonces ahí yo voy evaluando si eso viene de Dios, si es una bendición de parte de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, si añade tristeza, si añade aflicción, yo debo revisar
dónde estoy metido para saber si realmente es una bendición de Dios. Pero se da el caso también que es probable que sea una bendición, pero nosotros no sepamos administrar la bendición que Dios nos da y entonces la hacemos de tal manera que causa aflicción. Entonces debemos ver cómo nosotros trabajamos con la bendición que Dios nos da a nosotros, porque Dios quiere hacernos bien si seguimos las instrucciones. Y el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Oiga esto, qué lindo suena eso, ¿verdad? Oiga la palabra, que Dios lo llevó al desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando estamos en el desierto, amados hermanos, va a salir de nosotros lo que realmente somos. Y ahí nos damos cuenta y a veces decimos: wow, pero todavía yo estoy crudo, porque mira lo que salió de mi corazón. Y es bueno que el Señor nos meta a veces en esos procesos para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si de verdad nosotros amamos a Dios con toda intensidad, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, como muchas veces decimos. Porque Dios quiere ver qué hay en nosotros y nos prueba y nos aflige, pero es para Dios saber qué hay y que nosotros veamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que Dios quiere preparar nuestros corazones para poder administrar correctamente la bendición que Él tiene para nosotros. Dice el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quizás hayamos tenido falta de pan en algún momento. Dios permite muchas veces que eso ocurra, para que nosotros dependamos al 100% de Él. Dios anhela que nosotros dependamos de Él. Por eso la oración modelo que Jesús enseñó, hay una parte que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Dios quiere que le pidamos, que aunque usted tenga dinero en sus bolsillos y usted está comiendo en su casa, usted entienda que eso no es por su inteligencia, eso no es por su sabiduría, eso no es por su esfuerzo, eso es porque Dios le permite a usted disfrutar de esa comida en ese momento. Así que debemos depender de Dios, y ahí es cuando más tenemos que depender de Dios, cuando Dios nos bendice, para que la bendición no se nos vaya a la cabeza y nos creamos superior a otras personas. Versículo 4: tu vestido nunca se envejeció, sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Vemos que Dios sustenta al pueblo a pesar de la adversidad, a pesar de la inclemencia, a pesar de las dificultades. Dios tenía cuidado de su pueblo. Versículo 5: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Dios quería que el pueblo obedeciera las instrucciones. Se hace necesario entonces que seamos procesados y que Dios nos revele las instrucciones para que nos vaya bien. Versículo 7 en adelante: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos. Fíjense que antes de introducirlo a la tierra buena, ¿qué ocurrió? Dios afligió, Dios afligió. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios
por la buena tierra que te habrá dado. O sea, Dios proporcionó una tierra tremenda para que el hombre sacara también minerales, ¿verdad?, de ella. Y la segunda parte de este texto habla de la amonestación de no olvidar a Dios. Dios proporcionó todo esto para luego intervenir a favor del pueblo, para que el pueblo entendiera que era Dios quien le había llevado a esa tierra de provisión. Y el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí vuelven de nuevo las instrucciones de Dios. Dios le dice al pueblo, le recuerda al pueblo: no te olvides de lo que yo te he dicho, no te olvides, no te apartes de lo que yo te he enseñado. ¿Por qué razón? El versículo 12 dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca. ¿Se dan cuenta que hay bendiciones que pueden llevar al orgullo a muchas personas? Y Dios quiere tratar con el corazón de las personas para que cuando reciba bendición, esa bendición no se le vaya a la cabeza, sino que se mantenga humilde, se mantenga dependiendo de Dios en todo momento. Dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Todos sabemos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. A mí me sacó de la idolatría, de la religión, y yo sé de qué piedra el Señor me cortó a mí. Y yo conozco todo eso. Por eso cuando viene una bendición de parte de Dios a mi vida, lo que hago primero es darle la gloria a Dios y hacerme más pequeño cada día para poder administrar con sabiduría la bendición que Dios da a mi vida. Y esa bendición tiene que acercarme más a Dios, no alejarme de Él. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El proceso de aflicción el cual nosotros atravesamos en el día de hoy no es para Dios matarnos, es para Dios hacernos bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Yo creo que está bastante claro el texto que nos habla a nosotros en este día de hoy. Seguir las instrucciones de Dios nos conviene, porque van a venir obstáculos a nuestra vida, pero una vez que estamos al servicio de Dios y cerca de Él, nada a nosotros nos va a pasar. Así que, amados hermanos, ya concluimos en esta tarde. Seguir las instrucciones al pie de la palabra que Dios establece nos ayudará a vencer los obstáculos que se presentan en la vida. Las instrucciones de Dios no son para matarnos, sino para hacernos bien. Si sigues las instrucciones, los obstáculos serán fácilmente vencidos. Si no sigues las instrucciones, entonces los obstáculos se convertirán en una gran muralla que poco a poco te irán separando de Dios.
Tú decides, amado hermano, si seguir las instrucciones y el consejo de Dios y vencer los obstáculos, o seguir las instrucciones de tu corazón y el consejo de los hombres. La recomendación en el día de hoy es que cada uno de nosotros sigamos las instrucciones de Dios para poder vencer los obstáculos. Que Dios nos bendiga en esta tarde.